Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en esta nueva oportunidad a través de Américas Noticia, ya retomando nuestro acostumbrado contacto informativo para conversar un poco, analizar lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano, al menos en las últimas horas. El día de ayer no logramos salir al aire, pero bueno, ya hoy nos incorporamos con todos ustedes para compartir unos cuantos análisis. Vamos a estar hablando de Venezuela, vamos a estar hablando de Brasil también, son los dos principales países que vamos a estar abordando el día de hoy. Si nos da tiempo, también estaremos conversando un poco sobre el caso, sobre Estados Unidos y las próximas elecciones. Estamos ya a un mes de conocer si finalmente el Senado, el poder legislativo en los Estados Unidos queda en manos de quién, de los demócratas, de los republicanos. Es otro tema que también particularmente nos llama la atención. Pero bueno, darles la bienvenida a todos. Estamos en nuestra emisión número 767, a todos los que están conectados: Elías Prato, Elena Madán, Robertina Cabeza, bien, Arsenia Prieto, nuestra queridísima Berta María, que está bien lejos, por cierto, allá en Europa, Ivonne Aristiguieta, Carlos Roberti, a Maru Salazar, ¿quién más tenemos por acá? Mónica Salazar también, como siempre, Emerson Tafur de CNC Florida Central, Beatriz Wasserman, Jacobo Abraham Montaño también con nosotros, bienvenido. Hortensia Han también nos saluda desde Aragua, en Venezuela. Bueno, a todos ustedes sean cordialmente bienvenidos y pedirles, como siempre, dos cosas fundamentales. La primera, aprovechando que estamos arrancando el programa de hoy, compartir nuestra emisión. Simplemente van a la parte inferior izquierda de su pantalla y le colocan compartir con sus amigos, con los grupos donde hacen vida. Gran apoyo para nosotros contar con ustedes. Y en segundo lugar, por supuesto, iniciar el debate que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Así que les invito a todos a estar atentos porque arrancamos con el hecho de cómo el régimen de Nicolás Maduro maneja a los presos políticos como si fuesen rehenes de guerra. Estaremos hablando de esto a continuación. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, bueno, hay muchas cosas que destacar. Una de ellas, y se las traigo de una vez, una nota de Caraota Digital, nos cuenta que con la liberación del líder opositor venezolano del Partido Voluntad Popular, Loren Saleh, y su introspectivo viaje a España, en el país se completaron 4 casos de destierro de presos políticos. Siempre es importante dar el contexto de lo que ocurre en nuestros países, particularmente en Venezuela, con lo que ha venido haciendo la dictadura. No es el primer caso en el que liberan a un preso político y le exigen, lo destierran a cualquier otro destino. Bueno, ya con Loren Saleh estamos hablando de 4 destierros, casos de destierro de presos políticos, a pesar de que la propia Constitución venezolana lo prohíbe expresamente. Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional y cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, cosa que tampoco se puede porque a los políticos, periodistas y personalidades o líderes de opinión no les permiten circular libremente, les anulan los pasaportes, se los retiran, los detienen, tantas cosas que ocurren con esta policía migratoria chavista que ha estado de facto en los principales terminales y aeropuertos del país, pero que ahora además la Asamblea Nacional Constituyente pretende constitucionalizar, algo que ha venido siendo fundamentalmente una violación a los derechos humanos. Pero bueno, el hecho es que en teoría la Constitución nos faculta para ausentarnos de la República y volver cuando así lo consideremos, trasladar nuestros bienes y pertenencias del país, traer también bienes al país o sacarlos sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, dice la Constitución, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del poder público podrá establecer una pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas. Esto lo señala el propio artículo 50 de la Carta Magna y el cual, por supuesto, no se aplica en dictadura. En este sentido, la organización no gubernamental Foro Penal recordó que además de Saleh,
hay otros 3 casos de destierro. El de Vilca Fernández, quien fue liberado y enviado a Perú. El de Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, ambos desterrados a España. Por supuesto, durante esta semana, o mejor dicho, durante todo este fin de semana, y me encantaría que todos puedan compartir su opinión en torno a la liberación de Loren Saleh. 4 años, más de 4 años en la tumba, más de 4 años. Para los que no saben qué es la tumba, es la cárcel de máxima seguridad que utiliza la dictadura venezolana para aprender y para someter a torturas a los líderes y disidentes, así sean famosos o no. Todo aquel que sea disidente, que suponga un peligro para el régimen, pues inmediatamente va a parar allá si es que no logra salir antes. Bueno, Loren Saleh estuvo más de 4 años preso. Las campañas mediáticas eran sencillamente vergonzosas. Era una desfachatez escuchar, ver y leer lo que decía el chavismo sobre Loren Saleh, que era un terrorista, que había sido preparado para tal fin, porque de hecho estudió su especialización en terrorismo y contraterrorismo acá en la Georgetown University en Washington, D.C. Una persona muy estudiada además, debo decirlo, y bueno, pues que finalmente fue detenido a petición de Venezuela en Colombia, y Juan Manuel Santos lo entregó cobardemente. ¿Y por qué digo lo entregó cobardemente? Porque bueno, Loren Saleh no había ni una sola prueba en su contra que lo incriminara con supuestos hechos y actos terroristas en contra del régimen de Maduro. Todo lo contrario, más de 50 audiencias preliminares. Imagínense ustedes, duró 4 años en prisión y ni siquiera llegó a una audiencia judicial en concreto, ni siquiera llegó a las preliminares, que ese acto en el que te presentas antes de iniciar un juicio y se te pregunta con base en los elementos que se tienen de convicción si tú te declaras culpable o inocente. Dependiendo de eso, pues el juicio se lleva de una u de otra manera. Bueno, en Venezuela el secuestro de los poderes es tal que Loren Saleh, que estuvo incomunicado, que no tuvo el apoyo fluido de sus abogados, a quienes no se les permitía entrar, no se les permitía la visita de sus familiares, y pues por supuesto a través de los testimonios de otros expresos políticos, entre ellos Joshua Holt, el americano que estuvo preso por más de 2 años también en el SEBIN, se hizo muy amigo de Loren Saleh, pues se pudo conocer que las torturas, no solamente para con el americano, sino con el resto de los presos políticos, entre ellos Loren Saleh, se llevaban casi a diario. Entonces, no se le permite, se suspenden prácticamente todos los actos legales en los cuales tenía la posibilidad el imputado, y lo entrecomillo, de poder ir a un antejuicio y poder dar su versión y poder dar su declaración si era culpable o inocente. Esto no se pudo dar. No solamente que esto no se pudo dar, el régimen venezolano actúa tan, pero tan a la sombra, como es de costumbre, que aunque ya se rumoraba que definitivamente Loren Saleh podría salir de prisión, su madre de hecho salió inmediatamente a la sede del SEBIN para esperarlo allí, estuvo todo el día esperándolo sin saber que tanto ella como el abogado que representaba en el acto a Loren Saleh pues no tendrían ninguna posibilidad ni de conocer el contenido de la medida sustitutiva, supuestamente, ni en qué momento se iba a liberar, ni cómo era que se iba a llevar el proceso. ¿Cuándo se entera la madre de Loren Saleh que finalmente no se encuentra en el SEBIN? Bueno, se entera en Maiquetía. ¿Por qué? Porque fue la única oportunidad que él tuvo para hablar rápidamente con su madre y dejarle saber que él ya había sido trasladado a Maiquetía y, por supuesto, enviado con el embajador español en Caracas, enviado a Madrid. Hay mucha tela que cortar en torno a esto y comienzo preguntándoles a ustedes, que sé que ya están conectados y muy atentos a la introducción que les estoy dando. La gran pregunta es, ¿cuál ha sido la estrategia del régimen de Maduro para soltar, para liberar a Loren Saleh? Es la gran pregunta que nos va a servir de base para irnos a las versiones, a las hipótesis que se manejan, en torno a esta liberación, que fue introspectiva, pero que mucho tiene que ver con lo que significó la situación del asesinato, porque seguiremos insistiendo que lo que ocurrió con el concejal Fernando Albán
fue un asesinato, y cada vez estamos más seguros de esa premisa, de esa hipótesis. Y por otro lado, ¿qué implicaciones tiene que haya salido a España a través de una línea comercial española como Iberia y además acompañado por el embajador de este país? ¿Qué movimientos hay? Eso es parte de lo que queremos nosotros conocer, pues a través de sus opiniones. ¿Qué creen sobre esta liberación? Saludo muy rápidamente. Julieta Feo Sarmiento también está con nosotros. Qué bueno, bienvenida a tu casa como siempre. ¿A quiénes más tenemos? A Jacobo también, a Manuel Requena como siempre desde Houston. Dice excelente team. Al tema de Ilan, por supuesto. Ahora, luego en el corte comercial te voy a dar los datos de quién lo interpreta. José Ramírez Silva, María Andreina Gila Maré también. Bueno, por ahí nos dice Mónica Salazar, que nos acompaña desde Paraguay, desde la Asunción. Dice, sé lo que es la tumba, es un horror. María Alejandra Morales con nosotros también. Sonia Gómez de Bausa, Arelis Acosta dice, allí los van a encarcelar a todos, tienen la hora fijada. Marichao también desde Asturias, preciosa Asturias, en España. Mónica dice, no me sorprende, ya hablando específico sobre este tema, no me sorprende que el nefasto expresidente Juan Manuel Santos haya actuado así en el caso de Saleh. Y Tibisay Montoya Monsen también nos saluda. Fíjense, por supuesto, lo primero que pensamos los venezolanos al conocer la liberación de Loren Saleh era pues básicamente que al régimen de Maduro, como suele ocurrir, le interesaba profundamente cortar lo más temprano posible la creciente avalancha de críticas por parte de la opinión pública nacional e internacional, incluyendo líderes respetadísimos, incluyendo a esos líderes de izquierda, muchos de ellos, que hablaban sobre el asesinato, sobre la muerte en condiciones dudosas y aún sin explicar del concejal Fernando Albán, quien estaba en manos para ese momento, lunes 8 de octubre, en la sede del SEBIN. Entonces, qué importante era, esa fue la primera vuelta que se había interpretado, y veo que tenemos algunos problemas de comunicación, qué importante era desviar completamente la atención y ahora comenzar a hablar sobre Loren Saleh para dejar allí en el entierro en términos de opinión pública al caso de Fernando Albán, que tanto daño le hizo al gobierno de cara a su ya deteriorada, destruida posición internacional y probablemente posición ante los pocos afectos que aún tiene. Ahora bien, ¿por qué decimos o por qué sacamos a relucir el caso de Fernando Albán? Bueno, porque el Sistema Nacional de Medios Públicos se encargó de publicar una comunicación de justificación de por qué se había liberado a Loren Saleh, un hombre de quien decían de todo, así como decían de Joshua Holt, que vive hoy día en Utah, que era espía de la CIA, que era un terrorista, que no sé qué, y finalmente lo liberaron también. ¿Por qué? Porque en Venezuela el esquema que se maneja de liberación es tal cual como si estuviesen tratando o si estuviésemos tratando con grupos terroristas que tienen a esos rehenes en su poder para no ser tocados, muy al estilo de las FARC en su oportunidad. Bueno, en el caso de Loren Saleh sacan un comunicado en el que indican que, entre otras razones, había sido liberado porque luego de hacer revisiones psiquiátricas al imputado, al detenido, al torturado, le agregaría yo, pues determinaron que podría tener actitudes suicidas. ¿No les parece mucha coincidencia que el lunes 8 haya aparecido muerto Fernando Albán, concejal del partido Primera Justicia del municipio Libertador de Caracas? Y para el viernes, estamos hablando lunes 8, martes 9, 10, 11, el viernes 12, estaban liberando a uno de sus cartuchos más fuertes en términos de represión. Tener a Loren Saleh allí en la cárcel, allí en la tumba, era tener a otro rehén, digamos, del nivel de un Leopoldo López, por supuesto salvando las distancias y las diferencias en términos de años en la política, pero en términos de lo que significa, de lo que implica para la ciudadanía, un muy joven venezolano. Entonces la primera hipótesis es: el régimen de Maduro, astutamente, como ocurrió en otras oportunidades, libera a un ícono
que para ellos es un icono del terror, de la desestabilización, de la traición. Y por otro lado, relacionar esa liberación con su fin humanitario, entendiendo que Laurent Saleh corría peligro de hacerse daño a sí mismo, de suicidarse, así como, ahí es donde viene la semiosis ilimitada, así como 4 días atrás, según el gobierno, ocurrió con Fernando Albán. Entonces uno comienza a entender cómo se maneja en Venezuela las cosas, cómo maneja el régimen las cosas. La extorsión continúa, el secuestro continúa. Ahora, esta es la primera vuelta y voy a estar leyendo de elementos importantes, porque ahora nos vamos con España, que es el punto clave. A ver, incorporo algunos comentarios. Elena dice, ay, pero esas son las costumbres del régimen. Quieren diálogo, como siempre, y creen que el mundo pues va a volver en la trampa. Lo peor, Elena, es que muchas veces el mundo, y voy a cerrar esto por acá para que tengamos mejor conexión, muchas veces el mundo termina cayendo en la trampa una y otra vez. Y no solamente el mundo, nuestros propios países. Y vamos a hablar de la trampa del diálogo que se quiere volver a plantear en Venezuela. Entonces, pues sí, estamos acostumbrados a que actúan de esta manera, pero dentro de la desesperación, dentro del desconocimiento y también dentro de la complicidad cabe el que se plantean medidas para continuar prolongando el sufrimiento venezolano, porque de ninguna manera, a través de un diálogo de entrada, se pueden resolver los problemas, porque el problema no es solamente político, es fundamentalmente político, o fue fundamentalmente político, pero ya a estas alturas ni siquiera se trata de un problema político, se trata de un problema de legalidad y un problema humanitario que no se resuelve con un entendimiento político, porque el dinero que se robaron ya no va a aparecer, porque los muertos que están en los hombros de la dictadura venezolana no van a revivir, porque los presos políticos que han perdido años, familias, no van a volver a recuperar ese tiempo, y todos los que nos tocó salir al exilio tampoco vamos a recuperar todo lo que perdimos. Entonces, a estas alturas, la gran pregunta es: ¿para qué el diálogo? ¿Qué función puede cumplir el diálogo? ¿Qué tipo de negociación se puede dar con individuos que han llegado hasta este punto? Hay un punto de no retorno, y ese punto de no retorno hace rato lo cruzaron. Esa es la realidad. El régimen de Maduro, esa revolución chavista de la que tanto hablaron y han hablado durante 20 años, pues llegó a un punto de no retorno hace por lo menos 5 o 6 años, incluso antes del propio Maduro. A estas alturas, el único diálogo que le sirve al régimen es sencillamente mantenerse en el poder y entregar cuotas a través de algunas gobernaciones, a través de algunos sitios, algunos puntos de poder, seguir cogobernando, dejándoles cogobernar tímidamente, mientras que seguirán destruyendo al país. Podemos traer, por ejemplo, una gran amiga periodista, Pableisa Hostos, del Correo del Caroní en Guayana, denunciando la matanza que se llevó a cabo este fin de semana en el Callao entre grupos de los pranes, de los grupos delincuenciales que están en la minería ilegal en Venezuela, contra los grupos guerrilleros de Colombia que están instalados en Venezuela, y todos lo sabemos, el ELN está instalado. No solamente eso, Valentina Quintero, que para los que no la conocen, mis amigos latinoamericanos que no conocen este personaje, Valentina Quintero es una periodista venezolana muy querida por nuestro pueblo, muy querida por el pueblo. Bueno, resulta que Valentina Quintero tuvo la ocasión de, este fin de semana también, de montarse un helicóptero, no tengo muy claro si fue o no, junto a unos ministros del gabinete de Maduro, pero el hecho es que tuvieron oportunidad de sobrevolar un parque que además es patrimonio natural de la humanidad. Se supone que el Estado venezolano tiene la obligación de protegerlo, no solo porque le pertenece a Venezuela, sino porque es un patrimonio de la humanidad, y es el Parque Nacional Canaima, donde está el salto de agua más grande, más largo del mundo, más alto, perdón, son 2 kilómetros de salto. Bueno, resulta que la deforestación a través de la minería ilegal por estos grupos y estos carteles, además de los grupos terroristas que vieron que ya en Colombia no lo pueden hacer y se instalaron en Venezuela, están destruyendo un patrimonio de la humanidad.
Entonces, a estas alturas, volvemos al punto. ¿Qué busca España? ¿Qué busca Venezuela con la liberación de Lawrence Saleh? Aparte de ya saber cómo tratan de desviar la atención o de justificar por vía metáfora, por vía comparación, que esas conductas suicidas podían estar presentes y por lo tanto ocurrió en efecto con Fernando Albán, y pues ellos no permitirían, porque son tan buenos que no permitirían que Lawrence Saleh cayera en exactamente lo mismo y lo montaron en un avión y lo desterraron del país. Porque muy fácil hubiese sido, si usted está enfermo, desde el punto de vista psiquiátrico, usted debe salir, debe entrar a una casa especial para cuidado y asistencia, o en todo caso una casa por cárcel, pero es que ni siquiera se le hizo la audiencia preliminar. Por eso es que insistimos, es un secuestro. Cuando usted lo detienen sin orden de captura, cuando no lo presentan dentro de las 48 horas, todo esto le ocurrió a Fernando Albán también, cuando usted no le permiten ver a su abogado o sus familiares, cuando usted lo muestran, incluso hasta drogado, que es parte de lo que han dicho los abogados también de Juan Requesens, para que lo vean en el peor de sus estados, usted está siendo sujeto de un secuestro. Cuando los familiares tienen que pedir pruebas de vida, imagínense ustedes, a un estado como que ustedes, no sé, que estemos en Argentina y le tengamos que pedir al gobierno de Macri pruebas de vida por algunos presos, vamos a asumir que tiene presos políticos y que están en los calabozos allí en Buenos Aires. Pruebas de vida. ¿Pero por qué? Si ellos están siendo juzgados por un hecho. Si están siendo juzgados, lo mínimo que puede ocurrir, y más siendo políticos, es ser juzgados pues a todo el derecho de la ley y además permitir a través de la transparencia que tengan acceso a los demás. Así como ocurrió en su oportunidad con Hugo Chávez cuando estuvo preso. Lo iba a visitar quien quisiera. Tenía unos privilegios que solo la democracia pudo darle. Ahora nos preguntamos, ¿fue un error o no? Esas son cosas que quedan allí. Pero insistimos, de la justificación de la liberación de Lawrence Saleh para tratar de suavizar lo que realmente está pasando en Venezuela, lo que realmente está pasando con los presos políticos, ¿ahora a qué? ¿Qué juega España? Y ahora vamos a entrar a ese tema. Pero voy a incorporar nuevos comentarios. Por ahí nos dice, no quiero que nos quede nadie por acá. Recuerden que nos pueden apoyar compartiendo el programa, los que se están incorporando en este momento. Vayan a su parte inferior izquierda y con eso nos van a ayudar muchísimo para poder llegar a nuestra familia de América Latina. Por ahí Carlos Eduardo Marcic también con nosotros. Ivonne Aristigueta dice, la tortura se le fue de las manos y soltó al joven como pote de humo. Y hablar de otra cosa, Elena Madán dice, los españoles del gobierno que se prestan, pero esta vez creo que no van a más. Vamos a ver. Osvaldo Sereno Montoya nos saluda desde Valparaíso, en Chile. Un abrazo, qué bueno. Osvaldo, además un venezolano que se encuentra en Chile. Mari Chao también nos saluda desde Asturias. Yura Tirado dice, son terroristas. Eso no se pone en duda. Aparte, usan la llamada Operación Pasticho. Una noticia cubre la otra, capa sobre capa. Y lo que ha dicho Yura es clave en cómo se ha manejado la política comunicacional del régimen de Maduro, escándalo tras escándalo, escándalo tras escándalo, y eso lo que hace es que se vayan enterrando los casos uno tras otro. Mario Eugenio Hernández con nosotros, Charlie Stanford como siempre. Elena dice, hoy María Corina Machado dio una entrevista excelente, además acompañó un diputado de la Asamblea Nacional a entregar una carta en la Embajada Española expresando el rechazo del pueblo a la actitud del gobierno español, intentando pues otro diálogo. Además enviaron un documento a la Asamblea Nacional pidiendo que mañana se reúnan y decreten a Zapatero persona non grata. Eso es cierto. Hortensia Han por allí saludando. Mónica dice, no se puede dialogar ni negociar con una dictadura criminal. Elena también dice, conozco el Salto Ángel, impresionante. Bueno, es que Venezuela es una patria hermosa, así lo es nuestra querida Elena. Jacobo Abraham nos dice, claro que lo que merecemos es que la justicia imparcial traiga paz, pero si me tuvieran secuestrado, consideraría una negociación para salvarme. Y es difícil, nos comenta Jacobo, y es que aquí el punto está. ¿Qué implica esa posible negociación o ese posible diálogo? La mayoría de los países de nuestro mundo, incluyendo los de la Unión Europea, han pedido la liberación de los presos políticos. El mejor ejemplo del doble play que se está jugando el régimen es el siguiente. El primero es tratar de hacer ver que lo que ocurrió con Fernando Albán fue cierto. Ese es el primer punto. Pero el segundo, hay acuerdos internos con el gobierno español.
Ustedes saben quién está mediando en Venezuela. Y es Zapatero. Y Zapatero es un, y me disculpan como lo voy a decir, es un vil peón del régimen venezolano. Y es compañero político, ideológico de quienes hoy día gobiernan a España y que en 4 meses han cambiado diametralmente su postura. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, aquí todo cambió. Podemos ha sentido una fuerza importante y, por supuesto, se nota claramente que el acuerdo con España parte por entregarles una joya. Y ustedes saben quién fue. Lawrence Saleh. Te lo entregamos a ti, te lo llevas porque no lo quiero ver acá. Llegas hasta Europa diciendo, y miren la capacidad que tengo de poder incidir en la crisis venezolana. Un joven que tanto se ha pedido por su liberación. Un joven que estuvo 4 años presos. Un joven que tuvo 53 audiencias aplazadas. Bueno, aquí te lo tengo. Por lo tanto, y además, ¿cuándo llegó? Llegó este fin de semana. ¿Cuándo era la reunión de ministros de Exteriores de Europa? Este día lunes. Todo estaba milimétricamente calculado para que España se sentara con una propuesta diametralmente distinta a la que se manejó durante el gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, la pregunta es, ¿qué intenciones puede tener España? Recordemos que España, por ejemplo, es el principal socio inversionista en Cuba. Los principales hoteles, todo lo que es la vida turística, los españoles han sabido explotar. En plena dictadura, durante decenas, durante años, bueno, pues los tienen allá. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué intenciones pueden tener con Venezuela? Esto no es de gratis. Esto no es un tema de ideología. Esto sí que es un tema de dinero y de control político. Bien. Continúo con los comentarios. Bueno, por ahí dice Charles Stanford, tanto tiempo, de regreso al fin, qué bueno que ya estás de nuevo por acá. Rafael Santelís también con nosotros. Elena dice, lo importante de todo esto es que ya la comunidad internacional no les cree. Manuel Requena nos comenta, la liberación de Laurent es parte de la estrategia que usa siempre el régimen para crear bombas de humo, como la que está tratando de crear con la intervención del gobierno español. Ernesto Bates Mótola con nosotros. Isabel Graterol dice, Zapatero vendido al narcotráfico es uno de los personajes más vergonzosos de la historia política española. No podemos decir otra cosa. Es un hombre que definitivamente, cuando lleguemos a libertad, a la democracia, será, ahora sí, con todas las de la ley, declarado persona non grata. Es un individuo que le ha hecho profundo daño al país y a la gente en Venezuela. Porque a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con aquella mesa de negociación en el Meliá Caracas, cuando Chávez y la Mesa de la Unidad Democrática con César Gaviria, a diferencia de lo que ocurrió en su oportunidad con el Vaticano, que trató de mediar, y expresidentes latinoamericanos, en el caso de Zapatero, insiste o se empeña en defender las causas indefendibles, y les voy a demostrar con hechos que esto no ocurre solo en Venezuela, está ocurriendo a nivel continental. A ver, Mónica dice, según Ibope, que es una de las encuestadoras principales de Brasil, Bolsonaro obtendría un 59% de los votos y Haddad 41% para la segunda vuelta el próximo 28 de octubre en el Brasil. Lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, Dios mediante. Elena dice, pero Vladimir, ya el Coleta fue recibido en la Moncloa para ponerse de acuerdo con el presidente en presupuesto, sin duda. Ese Podemos son una cuerda, bueno, pues ya Elena lo dice mejor que yo, y tiene que ver con la condición que han demostrado durante tantos años de intentar, además aprovechando lo que ha significado, y tú lo has dicho siempre, Elena, el tema del Foro de Sao Paulo, cómo intentan, cómo procuran por todas las vías posibles el control político por encima incluso de los derechos y del bienestar de la gente. Elías dice, es claro, el apoyo del nuevo régimen español al régimen venezolano. Entonces, fíjense, déjenme verificar la hora, se nos fue en la primera parte del programa. En la segunda parte voy a robar un poco más de tiempo para hablar
de este caso, para hablar de España, tengo datos importantes del canciller Josep Borrell. Vamos a estar hablando del cambio de timón en 4 meses. Vamos a estar hablando de la figura de Zapatero, de Podemos y de Iglesia. Recordaremos el tema del Foro de Sao Paulo. Hablaremos de los 3 países que particularmente ha defendido este grupo de la izquierda en Europa y lo que significa de cara a esta reunión que han sostenido el día de hoy en Luxemburgo. Así que les pido, no se vayan. Ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia con nuestra emisión número 767. Ya volvemos.